Levítico capítulo 6. Pecados contra el prójimo. Dios también le dijo a Moisés lo que se debe hacer cuando la gente cometa los siguientes pecados. Si alguno de ustedes engaña a otro israelita en algún negocio o se niega a devolverle algo que había dejado a su cuidado o que le había entregado en depósito, me engaña a mí. Y si le roba algo o le quita por la fuerza lo que le pertenece, me roba a mí. Y si encuentra un objeto perdido y luego niega haberlo encontrado, también peca contra mí. Aunque jure no haber cometido ninguno de estos pecados, será considerado culpable. En todos estos casos, la persona deberá devolver todo lo que haya robado el día que presente su ofrenda para pedirme perdón. Deberá devolverlo todo y añadir un 20% más. Además, llevará al sacerdote un carnero sin ningún defecto o el dinero equivalente a su precio. El sacerdote me presentará la ofrenda en favor de esa persona y yo la perdonaré. Dios también le ordenó a Moisés que diera las siguientes instrucciones a los sacerdotes. Las ofrendas que se presentan para ser quemadas en mi honor deben quedarse toda la noche sobre el fuego del altar hasta quemarse completamente. El sacerdote se pondrá su túnica y su ropa interior de lino, y luego de recoger las cenizas de la ofrenda quemadas, las depositará a un costado del altar. Después de eso, se cambiará de ropa y llevará las cenizas a un lugar especial fuera del campamento. Todas las mañanas el sacerdote le echará más leña al fuego, y sobre el fuego pondrá el animal que vaya a ser quemado en mi honor, junto con la grasa de los animales ofrecidos para pedirme salud y bienestar. El fuego del altar debe estar siempre encendido. Se trata de un fuego que nunca debe apagarse. Cuando los sacerdotes me presenten la ofrenda de cereales, deberán hacer lo siguiente. El sacerdote tomará de la ofrenda un puñado de harina junto con el aceite y todo el incienso y lo quemará sobre el altar para que ustedes se acuerden de que yo soy quien les da todas las cosas. Se trata de una ofrenda de aroma agradable presentada en mi honor. Los sacerdotes se comerán el resto de la ofrenda, pues es la parte que les he dado para siempre. Al cocinar esto no deberán poner la levadura, y se lo comerán en el patio del santuario, que es el lugar apartado para eso. Es una ofrenda muy especial, como lo son las ofrendas para pedir perdón por el pecado. Si algo entra en contacto con esta ofrenda, será considerado tan especial como ella. Verso 19. Otras ofrendas. Dios también les dio estas instrucciones a Moisés. Cuando Aarón y sus descendientes sean consagrados como sacerdotes, me presentarán como ofrenda de 2 kilos de harina. 1 kilo me lo ofrecerán en la mañana y otro kilo en la tarde. Esta ofrenda de harina se preparará con bastante aceite en un sartén y me la presentarán cortada en pedazos. Luego la quemarán por completo como una ofrenda de aroma agradable. De esa ofrenda nadie debe comer. Esta ley no cambiará nunca. ¿Cómo presentar la ofrenda por el perdón de pecados? Verso 24. Dios también le ordenó a Moisés que les diera a los sacerdotes las siguientes instrucciones. El animal que me ofrezcan para pedir perdón por el pecado lo deben matar en mi altar, en el mismo lugar donde se matan los animales que se queman en mi honor. El sacerdote que presente esta ofrenda comerá una parte de ella en el patio del santuario, que es el lugar apartado para mí. Si algo entra en contacto con esa ofrenda, será considerado tan especial como ella. Si la carne del animal que se ofrece es cocinada en una olla de barro, esta tendrá que romperse al terminar la ceremonia. Si es cocinado en una olla de bronce, la olla deberá ser raspada y lavada con agua. Si la sangre del animal salpica el traje de algún sacerdote, la parte manchada se tendrá que lavar en un lugar especial. Si la sangre es llevada al santuario para pedir mi perdón, no podrá comerse la carne, tendrá que ser quemada.
Esta es una ofrenda especial y solo podrán comer de ellas los sacerdotes. Levítico 7. ¿Cómo presentar la ofrenda para hacer los paces? ¿Cómo presentar la ofrenda para hacer las paces? La ofrenda para hacer las paces conmigo es muy especial, por lo tanto, el animal que me ofrezcan se matará en la entrada del santuario y su sangre será derramada sobre los 4 costados del altar. El sacerdote quemará sobre el altar la cola, los intestinos, los riñones, parte del hígado y la grasa que recubre todo esto, junto con la grasa de los lomos. De esta ofrenda solo podrán comer los sacerdotes. Se trata de una ofrenda que se presenta en mi honor, así que deberán comerla en el lugar especialmente apartado para eso, la parte que corresponde a los sacerdotes. En cuanto a la ofrenda para hacer las paces conmigo y pedirme perdón, solo tengo una instrucción: una parte del animal que se queme en mi honor y su piel será para el sacerdote que haga la ofrenda sobre el altar. También serán para los sacerdotes las ofrendas horneadas, cocinadas o fritas. Cualquier otra ofrenda de cereales, ya sea que se remoje en aceite o se presente seca, se la repartirán por partes iguales los demás sacerdotes. ¿Cómo presentar la ofrenda para pedir salud y bienestar? La ofrenda para pedir salud y bienestar deben presentarla de la siguiente manera. Si quien presenta la ofrenda lo hace para darme las gracias, deberá presentar harina y también panes y galletas sin levadura. Todo esto debe amasarse con bastante aceite. Junto con esa ofrenda deberá también presentarme unos panes con levadura. Esta ofrenda es para mí, pero el sacerdote que la presentare podrá tomar una parte. La carne del animal ofrecido debe comerse el mismo día en que se presenta como ofrenda. No debe dejarse nada para el día siguiente. Verso 16. Otras reglas relacionadas con el culto. Si la ofrenda se presenta de manera voluntaria o para cumplir una promesa, la carne del animal ofrecido deberá comerse en el mismo día. Si queda algo de la carne, podrá comerse al día siguiente. Pero si al tercer día aún queda algo, deberá quemarlo. Si el tercer día alguien come de esa carne, esa persona cometerá pecado. Además, ya no aceptaré esa ofrenda ni la tomaré en cuenta, pues la consideraré despreciable. Toda persona que se considere pura podrá comer carne. Sin embargo, si alguno que se considera impuro toca la carne, esta no deberá comerse, sino quemarse. Si alguien considerado impuro come carne de la ofrenda para hacer los paces conmigo, deberá ser expulsado del país. Si alguien toca algo considerado impuro y a pesar de todo come carne de una ofrenda para pedir salud y bienestar, deberá ser expulsado del país. Verso 22. Instrucciones acerca de la grasa y la sangre. Dios también les ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones: ustedes no deberán comer grasa de toro, ni de cordero, ni de cabra. La grasa de los animales muertos y despedazados por las fieras podrán usarla para lo que quieran, menos para comerla. El que coma grasa de los animales que se ofrecen para quemarlos en mi honor deberá ser expulsado del país. Tampoco deberán comer la sangre de ningún animal, ave, no importa dónde vivan ustedes. Cualquiera que coma con sangre deberá ser expulsado del país. Verso 28. La parte de los sacerdotes. Dios también les ordenó a Moisés que les diera a los israelitas las siguientes instrucciones: si alguien presenta una ofrenda para pedirme salud y bienestar, parte de esa ofrenda me la deberá presentar él mismo. Con sus propias manos me traerá la ofrenda que se quema en mi honor, junto con el pecho y la grasa. Y frente a mi altar hará la ceremonia del ofrecimiento. Entonces el sacerdote quemará la grasa en el altar. De esta ofrenda, el pecho será para los sacerdotes, pero la pierna derecha trasera se le dejará al sacerdote que presente la ofrenda.
porque es la parte que le corresponde por sus servicios. Yo he decidido que el pecho y la pierna de los animales sean para siempre de los sacerdotes. De las ofrendas que presentan los israelitas, esta será siempre la parte correspondiente a los sacerdotes. Verso 33, conclusión de las instrucciones anteriores. Desde el día que Moisés consagró a Aarón y a sus hijos como sacerdotes del Dios de Israel, quedó establecido que esta parte de las ofrendas que se presentan en honor a Dios sería siempre para ellos. También quedó establecido cómo debían presentarse las ofrendas que se queman en honor de Dios. Lo mismo que las ofrendas de cereales, las cuales para hacer las paces con Dios, las ofrendas para consagrar a los sacerdotes y las ofrendas para pedir salud y bienestar. Estas fueron las instrucciones que Dios le dio a Moisés en el monte de Sinaí, mientras los israelitas estaban en el desierto. Levítico 8. Consagración de Aarón y de sus hijos. Reúne a Aarón y a sus hijos y a todos los israelitas y llévalos a la entrada del santuario. Lleva también los trajes sacerdotales, el aceite para la consagración, el ternero de la ofrenda para el perdón de pecados, los 2 carneros y la canasta de los pan sin levadura. Moisés hizo lo que Dios le ordenó, y cuando todos estuvieron reunidos a la entrada del santuario, Moisés le dijo: estoy cumpliendo las órdenes de Dios. Enseguida Moisés les ordenó a Aarón y a sus hijos que se acercaran y los lavó con agua. Luego le puso a Aarón el manto sacerdotal y se lo ajustó con el cinturón. También le puso la túnica y sobre ella el chaleco, y con el cinturón del chaleco se lo ajustó a la túnica. Luego le colocó el chaleco donde puso el Urim y el Tumim, las 2 piedrecitas que se usaban para conocer la voluntad de Dios. En la cabeza le puso el gorro y sobre la frente le puso la placa de oro, tal como Dios se lo había ordenado. Esta placa de oro indicaba que Aarón había sido consagrado para el servicio de Dios. Después Moisés tomó el aceite para la consagración y con él consagró el santuario y todo lo que había en él. Consagró además el altar y todos sus utensilios y también el recipiente de bronce y su base para consagrar el altar. Derramó aceite sobre él 7 veces. Luego derramó aceite sobre la cabeza de Aarón y así lo consagró como sacerdote. Finalmente, Moisés hizo que se acercaran los hijos de Aarón y les puso sus manos sacerdotales. Se los ajustó con sus cinturones y los puso los gorros, tal como Dios se lo había ordenado. Verso 14. Las ofrendas para la consagración. Moisés mandó a traer el ternero de la ofrenda para el perdón de pecados. Entonces Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza del animal y Moisés lo mató. Enseguida mojó su dedo en la sangre y la untó en cada extremo del altar. Luego derramó la sangre sobre la base del altar y así lo consagró y lo purificó. Moisés tomó también toda la grasa que recubría los intestinos del ternero junto con una parte del hígado y los 2 riñones con su grasa y los quemó sobre el altar. Pero el cuerpo, la carne y el excremento del ternero los quemó fuera del campamento, tal como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó que trajeran el carnero para la ofrenda que se quema en honor a Dios. Aarón y sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y luego Moisés lo mató. Después de eso derramó la sangre en los 4 costados del altar. Cortó el carnero en pedazos y lo quemó junto con la cabeza y la grasa. Lavó con agua las patas y los intestinos y quemó todo el carnero como se queman las ofrendas de aroma agradable en honor a Dios. Todo lo hizo Moisés tal como Dios se lo había ordenado. Moisés mandó a que trajeran el otro carnero para la ofrenda de la consagración.
Aarón y a sus hijos pusieron sus manos sobre la cabeza del carnero y luego Moisés lo mató. Después de eso mojó su dedo con la sangre y la untó en la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el dedo gordo de su pie derecho. Además ordenó que se acercaran los hijos de Aarón y volvió a hacer lo mismo con ellos y derramó el resto de la sangre en los 4 costados del altar. Moisés tomó también la cola y toda la grasa que recubre los intestinos, parte del hígado y los 2 riñones y la pierna derecha del animal. Encima de todo esto puso un pan, una torta amasada con aceite y una galleta que sacó de la canasta de los panes sin levadura que estaban frente al altar de Dios. Luego dejó que Aarón y sus hijos realizaran la ceremonia para presentar a Dios esta ofrenda. Después de la ceremonia, Moisés recibió esta ofrenda de manos de Aarón y de sus hijos y la quemó sobre el altar junto con la ofrenda de aroma agradable que se presenta en honor a Dios, pues las 2 eran ofrendas de consagración. A continuación, Moisés tomó el pecho del animal, que es la parte de la ofrenda que le correspondía, y luego realizó la ceremonia de presentación. Todo lo hizo como Dios lo había ordenado. Verso 30. Ceremonia de consagración. Moisés derramó sobre Aarón y sus hijos el aceite para la consagración y la sangre que estaba sobre el altar. También roció sus trajes sacerdotales. Al terminar les dijo: cocinen la carne que les pertenece y cómansela a la entrada del santuario. Acompáñenla con el pan que está en la canasta de la consagración. Todo lo que sobre se quemará. La ceremonia de consagración sacerdotal durará 7 días y durante todo ese tiempo ustedes deberán permanecer día y noche a la entrada del santuario. Además, para que todos ustedes queden purificados, Dios ordena que durante esos 7 días se haga lo mismo que se hizo hoy. Cumplan con esto y no morirán. Esta es la orden que Dios me dio. Aarón y sus hijos cumplieron con todo lo que Dios les ordenó por medio de Moisés. Levítico capítulo 9. Las primeras ofrendas. Al 8º día Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los jefes israelitas. Entonces le dijo a Aarón: presenta un ternero como ofrenda para el perdón de tus pecados y quema un carnero en honor de nuestro Dios. Después de eso, diles a los israelitas que también presenten un chivo como ofrenda para el perdón de sus pecados y quemen en honor de nuestro Dios un ternero y un cordero. Estos animales deberán tener 1 año de edad y no presentar ningún defecto. Hoy mismo nuestro Dios les mostrará que es poderoso, por lo tanto también deben presentarle un toro y un carnero como ofrendas para pedir salud y bienestar, y presentar una ofrenda de cereales amasadas con aceite. Los israelitas llevaron ante el santuario todo lo que Moisés les ordenó. Todo el pueblo se presentó ante el altar de Dios y allí se quedó. Entonces Moisés les dijo: estas son las órdenes de Dios. Si ustedes las cumplen, Dios les mostrará todo su poder. Luego Moisés le dijo a Aarón: acércate al altar y presenta tu ofrenda para el perdón de tus pecados y quema una ofrenda en honor a nuestro Dios. Presenta también la ofrenda del pueblo para que Dios te perdone a ti y a ellos. Aarón mató el ternero y lo presentó como ofrenda para el perdón de su propio pecado. Sus hijos le acercaron la sangre del ternero y Aarón mojó en ella su dedo para untar la sangre las puntas del altar. El resto de la sangre lo derramó sobre la base del altar. Luego quemó sobre el altar grasa, los riñones y la parte del hígado, tal como Dios se lo había ordenado a Moisés. La carne y el cuero los quemó fuera del campamento. Enseguida Aarón presentó el animal que se quema en honor de Dios. Sus hijos le presentaron el animal cortado ya en pedazos y Aarón los quemó en el altar junto con la cabeza. Luego lavó los intestinos y las patas del animal y también los quemó. Entonces sus hijos le acercaron la sangre y Aarón la derramó sobre los 4 costados del altar. Después de eso, Aarón presentó la ofrenda para el perdón de pecados del pueblo.
tomó el chivo de la ofrenda y se lo presentó a Dios tal como lo hizo con la ofrenda anterior. También quemó la ofrenda en honor de Dios siguiendo las normas establecidas de la ofrenda de cereales. Tomó un puñado y lo quemó sobre el altar junto con la ofrenda que se queman en la mañana en honor de Dios. Aarón mató además el toro y el carnero que el pueblo ofreció para pedirle a Dios salud y bienestar, y lo presentó a Dios. Sus hijos le acercaron la sangre y Aarón la derramó en los 4 costados del altar. Sobre el altar quemó también las colas, los riñones, una parte del hígado y la grasa que recubre los intestinos del toro y el carnero. Sin embargo, Aarón solamente realizó la ceremonia de ofrecimiento del pecho y la pierna trasera derecha de los 2 animales. Para terminar, Aarón extendió los brazos hacia el pueblo y lo bendijo. Dios muestra su poder ante Israel. Después de presentar las ofrendas, Aarón se apartó del altar y entró en el santuario junto con Moisés. Cuando salieron, los dos bendijeron al pueblo. Todos ellos vieron el poder de Dios, quien envió fuego y quemó por completo todo lo que estaba sobre el altar. Ante esto, todo el pueblo lanzó gritos de alegría y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. Una vez más, verso 24. Y entró en el santuario junto con Moisés. Cuando salieron los dos, bendijeron al pueblo. Todos ellos vieron el poder de Dios, quien envió fuego y quemó por completo todo lo que estaba sobre el altar. Ante esto, todo el pueblo lanzó gritos de alegría y se inclinó hasta tocar el suelo con la frente para adorar a Dios. Levítico 10. Dios castiga a Nadab y a Abihu. Nadab y Abihu ya eran hijos de Aarón. Tomaron sus hornillos y quemaron incienso en ellos, pero no lo hicieron como Dios lo había ordenado. Así que Dios envió fuego contra ellos y les quitó la vida. Entonces Moisés le dijo a Aarón: esto es lo que Dios tenía en mente cuando dijo: quiero que mis sacerdotes me obedezcan y que todo el pueblo me alabe. Y Aarón se quedó callado. Luego Moisés llamó a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío paterno de Aarón, y les dijo: saquen del santuario los cadáveres de sus parientes y llévenlos fuera del campamento. Ellos fueron, envolvieron a los muertos en sus propias túnicas y los sacaron del campamento. Entonces Moisés le dijo a Aarón y a sus 2 hijos, Itamar y Eleazar: ustedes no deben guardar luto por la muerte de sus parientes. No se suelten el cabello ni rompan su ropa. Recuerden que cuando se derramó aceite sobre sus cabezas, ustedes fueron consagrados como sacerdotes de Dios. Tampoco deben alejarse del santuario, pues si lo hacen, nuestro Dios se enojará contra todo el pueblo y ustedes morirán. Lo que deben lamentar los israelitas es que Dios haya tenido que enviar ese fuego, y ellos hicieron lo que Moisés les ordenó. Verso 8. Prohibiciones para los sacerdotes. Dios le dijo a Aarón: cuando tú y tus hijos tengan que entrar en el santuario, no deberá haber tomado ninguna clase de bebida que pueda emborrachar. Si lo hacen, morirán. Pues ustedes deben saber distinguir entre lo que tiene que ver conmigo y lo que no tiene nada que ver conmigo, entre lo que es puro y lo que es impuro. Esta orden no cambiará jamás. Además, deben enseñar a los israelitas a obedecer los mandamientos que les di por medio de Moisés. Moisés también les dijo a Aarón y a sus 2 hijos, Itamar y Eleazar: entre las ofrendas que se queman en honor de Dios, la de cereales es muy especial, así que deben hacer con ella un pan sin levadura. Ese pan lo comerán junto al altar, que es el lugar apartado para eso. Además, cuando el pueblo presente ofrendas para pedir a Dios salud y bienestar, tú y tus hijos y tus hijas podrán quedarse con él
quedarse con el pecho y la pierna del animal, pues esto es lo que corresponde. Deberán comerlos en un lugar limpio, pero antes de eso realizarán la ceremonia del ofrecimiento ante el altar de Dios y quemarán la grasa del animal. Esta orden es de Dios y no cambiará jamás. Poco después Moisés preguntó por el chivo que se ofrece para el perdón de los pecados. Cuando supo que ya había sido quemado sobre el altar, se enojó con Itamar y Eleazar y les dijo: ¿por qué no se comieron el chivo en el santuario? Ustedes saben que se trata de una ofrenda muy especial. Es una ofrenda para el perdón de pecados. Con esa ofrenda Dios los perdonará a ustedes y al pueblo. Como la sangre no fue llevada al interior del santuario, ustedes deberán haberse comido la ofrenda en el lugar apartado para eso, tal como yo les ordené. Aarón le respondió: hoy mis hijos Nadab y Abihu presentaron delante de Dios su ofrenda para el perdón de sus pecados, y también quemaron una ofrenda en honor a Dios. Sin embargo, tuve la desgracia de perderlos. ¿Crees que le habría gustado a Dios que hoy también hubieran comido de la ofrenda para el perdón de pecados? Al oír Moisés la respuesta de Aarón, se dio por satisfecho.